Mi nuera sonreía creyendo que ya había ganado, convencida de que el juez estaba a punto de confirmar su victoria definitiva, mientras todo el público contenía la respiración esperando la sentencia. En ese instante, cuando el aire parecía detenido, la puerta del tribunal se abrió detrás de ella con un sonido metálico que rompió la calma como una campanada inesperada, y todos giraron la cabeza al mismo tiempo, confundidos por la interrupción. El juez levantó la vista, me reconoció y, sin poder evitarlo, se levantó de inmediato con el rostro desencajado y los ojos muy abiertos, como si acabara de ver a un fantasma que había jurado no volver a encontrar. Su pluma cayó sobre el expediente, el eco del golpe recorrió la sala y el murmullo se disolvió hasta convertirse en un silencio espeso, tan pesado que hasta el reloj del fondo pareció detener su tic-tac. La mujer que unos segundos antes se pavoneaba con orgullo se quedó inmóvil, con la sonrisa congelada en los labios, incapaz de entender por qué ese hombre tan severo y tan difícil de conmover ahora me miraba con una mezcla de respeto, miedo y alivio. ¿Qué hace usted aquí?, alcanzó a decir el juez, con la voz quebrada y las manos temblorosas. Nadie comprendía lo que estaba pasando, pero bastó ver su reacción para que todos sintieran que algo en la sala acababa de cambiar. Ella, la que había dominado el juicio desde el principio, perdió el color del rostro, y por primera vez en mucho tiempo, no supo qué hacer. Unos minutos antes, había llenado el lugar con su actuación impecable. Traje beige, voz frágil, lágrimas perfectamente calculadas, palabras que parecían salidas de una novela ensayada frente al espejo. Habló de un matrimonio controlado, de una suegra que la odiaba, de un miedo constante por el bienestar de su hija, y cada una de esas frases fue una cuerda que apretaba más el cuello de mi hijo, sentado frente al estrado con los hombros caídos, los nudillos blancos de tanto apretar las manos y la mirada perdida entre los papeles que ya no tenían sentido para él. El público la observaba con compasión, algunos asentían con gesto solidario, y hasta el abogado sonreía con esa seguridad soberbia de quien sabe que el veredicto está prácticamente decidido. Nadie imaginaba que aquella función, tan bien dirigida, estaba a punto de desmoronarse frente a todos. Mi hijo, agotado y resignado, parecía haber aceptado que todo estaba perdido, la casa donde creció su hija, la custodia que le daba sentido a su vida y la dignidad que aún intentaba proteger. Permanecía en silencio, quizás por miedo, quizás por cansancio, sin sospechar que el destino había reservado una última palabra que no saldría de su boca, sino de la mía. El juez, engañado por el discurso de la mujer, estaba a punto de sellar su decisión cuando el ruido de la puerta marcó un antes y un después. Avancé sin prisa, con paso firme, sosteniendo una carpeta de cuero gastada entre las manos, el corazón tranquilo y la mirada fija en la mujer que durante meses había hecho del dolor un espectáculo público. No había rencor en mis pasos, solo la serenidad de quien trae la verdad como única defensa. Cada mirada en la sala me seguía, los guardias se tensaron, el abogado bajó la cabeza y el juez no logró disimular el temblor que recorrió sus labios al verme avanzar. Ella retrocedió un paso, y su voz, antes tan segura, se quebró en un susurro casi inaudible. «No puede ser». La carpeta cayó sobre la mesa con un golpe seco que resonó en las paredes y quebró el último vestigio de su seguridad. Nadie se atrevió a moverse, ni siquiera el juez. En ese instante, comprendieron que el juicio aún no había terminado, que el veredicto final estaba a punto de escribirse, y que por primera vez en mucho tiempo, el miedo tenía un nuevo dueño. Antes de ese día, pasaron años de silencio. Años en los que aprendí a observar sin intervenir, a guardar pruebas sin hablar, a proteger a mi hijo desde la sombra porque sabía que cualquier palabra mía sería usada en su contra. La muchacha que un día se presentó en mi casa con flores y una sonrisa tímida, terminó convirtiendo cada rincón de nuestra vida en un campo minado donde la verdad se pisaba con cuidado y la mentira se sembraba con elegancia. Recuerdo la primera vez que noté el cambio en sus ojos. Fue una noche después de la cena, cuando mi hijo se ofreció a lavar los platos y ella fingió agradecimiento mientras enviaba un mensaje escondido bajo la mesa. En ese gesto pequeño entendí que no estaba enamorada, estaba calculando. Lo que siguió fueron años de control disfrazado de dulzura, de promesas que sonaban sinceras y de manipulaciones tan suaves que mi hijo nunca las vio venir. Mientras él trabajaba turnos dobles para sostener la casa y pagar la escuela de la niña, ella se acercaba a sus amigos, a sus colegas, y poco a poco comenzó a construir una versión falsa de nuestra familia, la suegra dominante, el marido ausente, la víctima silenciosa. Todos le creyeron.
¿Quién podría dudar de una mujer que llora frente a las cámaras o que publica fotos abrazando a su hija mientras escribe frases sobre la resiliencia y el amor propio? Yo permanecí en silencio, esperando el momento adecuado. Aprendí que la verdad no se defiende con gritos, sino con paciencia. Y aunque dolía ver a mi hijo hundirse, sabía que si intervenía sin pruebas, perderíamos más que la custodia, perderíamos la dignidad. Los meses se convirtieron en años, y mientras la relación se desgastaba, mi hijo comenzó a perder el brillo en los ojos. Dejó de reír, dejó de comer en casa, comenzó a beber solo. La niña crecía en medio de dos mundos, uno lleno de ternura falsa y otro cargado de culpa. Y yo, desde la distancia, recogía cada mensaje, cada audio, cada conversación que demostraba que todo era una farsa. Tenía carpetas con llamadas, recibos y fotografías. No porque quisiera venganza, sino porque sabía que algún día la verdad necesitaría salir a la luz. Recuerdo el día en que ella decidió irse. Empacó sus cosas sin mirar atrás, tomó la mano de la niña y, con esa frialdad que solo tienen los que se creen intocables, dijo frente a mi hijo: «No pienso compartir ni una moneda contigo. Lo mío es mío, y lo tuyo también será mío». Esa noche lo encontré sentado en el suelo, con la mirada perdida, sosteniendo un anillo que ya no tenía significado. Intenté hablarle, pero no dijo una palabra. Solo me miró con esa expresión que mezcla vergüenza y derrota, y supe que la guerra que él temía ya había comenzado. Los meses siguientes fueron una pesadilla. Citatorios, abogados, rumores, testigos falsos y vecinos dispuestos a mentir por un favor o por dinero. Todo estaba en su contra. Y aunque yo conocía la verdad, no podía intervenir. Cada vez que aparecía en una audiencia, ella encontraba la manera de girar las cosas para hacerme ver como una mujer entrometida, manipuladora, capaz de todo por controlar a su hijo. Así me pintó, y el mundo le creyó. Aprendí entonces a desaparecer. Vendí mi coche, cerré mi consultorio y me mudé lejos, sin dejar dirección. Desde la distancia, seguí cada movimiento del caso. Me hice invisible, pero seguí escuchando. Guardaba cada prueba, cada mensaje de voz, cada conversación grabada. Nadie sospechaba que, tras ese silencio prolongado, se estaba formando una defensa que un día caería con el peso de la verdad. Mientras tanto, la niña crecía creyendo que su padre era un cobarde y que su abuela era una enemiga. Cada mentira repetida con cariño se convertía en una herida más profunda, y aunque me dolía, comprendí que el tiempo es el único aliado de quien no necesita actuar por ira, sino por justicia. Así llegó el día de la audiencia. La mujer que alguna vez entró a mi casa fingiendo humildad ahora se presentaba frente al juez envuelta en arrogancia y perfume caro. Había comprado testigos, contratado a un abogado famoso y entrenado a la niña para repetir las frases que le convenían. Todo estaba listo para su victoria, hasta que el pasado decidió presentarse. Nadie esperaba que yo regresara. Habían borrado mi nombre de los registros, cambiado mi número, y hecho circular la versión de que estaba enferma o retirada. Pero mientras todos me daban por desaparecida, yo solo esperaba el momento exacto, el instante en que la verdad pudiera derrumbar, sin violencia, todo lo que habían construido sobre la mentira. Aquel día crucé la puerta del tribunal con la misma calma con la que había esperado todos esos años. No llevaba ira ni orgullo, solo una carpeta de cuero envejecida, llena de pruebas que hablaban por mí. No iba a defenderme. Iba a recordarles que la justicia no siempre llega cuando uno la llama, pero siempre llega. Desde el momento en que crucé aquella puerta, supe que nada sería igual. Cada paso que di sobre el mármol resonaba como una advertencia en medio del silencio, y aunque mi presencia había congelado las sonrisas, aún quedaba la batalla más difícil: desmontar, sin levantar la voz, todo el teatro que aquella mujer había construido con precisión quirúrgica. El juez, todavía de pie, trataba de recomponerse, movía los papeles sobre el estrado sin saber qué decir, evitando mi mirada, como si buscara entre las hojas una explicación que no encontraba. La mujer, con el rostro pálido y las manos temblorosas, intentó recuperar la compostura. Se acomodó el cabello, respiró hondo y, fingiendo calma, susurró algo al oído de su abogado. Él asintió, aunque en sus ojos ya no había seguridad sino miedo. Había trabajado en muchos casos, pero nunca había visto al juez reaccionar así frente a nadie. Tomé asiento en la segunda fila, justo detrás de mi hijo. No me miró al principio,
tal vez porque no podía creer que yo realmente estuviera ahí. Sus hombros se movieron apenas, como si contuviera un sollozo, y en ese gesto silencioso entendí que todo el dolor acumulado en esos años estaba a punto de transformarse en algo distinto: dignidad. El ambiente en la sala se volvió denso. El murmullo del público desapareció, los celulares dejaron de brillar y hasta los guardias se miraban entre sí, confundidos. El juez, todavía con la pluma caída sobre el expediente, respiró profundo y ordenó que todos retomaran sus lugares. Su voz, aunque firme, sonó distinta, más prudente, más tensa, como la de un hombre que teme equivocarse otra vez. Continuemos, dijo. La parte demandante puede concluir su declaración. Ella se levantó con un movimiento forzado, buscando recuperar el control que ya había perdido. Caminó hacia el centro con paso inseguro, pero mantuvo el tono dulce que había usado desde el principio. Habló de sacrificios, de noches de llanto, de una infancia difícil que según ella justificaba su necesidad de proteger a su hija del supuesto abuso emocional del padre. Cada palabra era un veneno envuelto en ternura. Y aunque muchos seguían creyéndola, el aire ya no estaba de su lado. El juez la escuchaba, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia mí, como si mi sola presencia lo obligara a medir cada frase. Era evidente que mi regreso había tocado una herida antigua, algo que ninguno de los presentes comprendía del todo. Yo lo sabía, y él también. Compartíamos un pasado que ni los años ni los expedientes habían borrado. Mientras ella continuaba con su discurso, el abogado aprovechó para proyectar en la pantalla fotografías seleccionadas con precisión. Una casa ordenada, una niña sonriente, un padre ausente. Todo cuidadosamente montado para sostener la imagen de víctima. Sin embargo, lo que no sabían era que en esa misma carpeta que llevaba conmigo había pruebas que contaban otra historia. Conversaciones grabadas, transferencias bancarias, correos, e incluso una llamada en la que el propio abogado negociaba con un testigo. Me mantuve en silencio, pero mi mente trabajaba con la exactitud de un reloj. Había esperado demasiado para actuar, y ahora cada movimiento debía ser calculado. El secreto no estaba en hablar primero, sino en permitir que todos se hundieran en sus propias palabras antes de mostrarles la verdad. Cuando el juez pidió un receso breve, ella aprovechó para acercarse a su hija, la abrazó frente a todos y, con esa voz empalagosa que usaba para manipular emociones, le dijo: «Todo esto es por ti, mi amor». Algunas personas en el público sonrieron con ternura, sin notar el gesto rígido de la niña ni el miedo que escondía al mirar a su padre. Era una escena cuidadosamente ensayada para reforzar la ilusión de madre protectora, y funcionaba, al menos por unos minutos. El abogado se inclinó hacia ella y susurró algo, probablemente que mantuviera la calma, que el caso ya estaba casi ganado. Pero en su rostro se asomaba una sombra de duda. Había visto el cambio en el juez, la forma en que evitaba mirarlo directamente, y comprendió que algo se había salido de su control. El tiempo parecía avanzar despacio, como si el tribunal entero respirara con dificultad. Yo observaba en silencio, repasando en mi mente cada una de las piezas que había reunido durante años, cada mentira desmentida, cada audio guardado, cada firma falsa que ahora descansaba en esa carpeta. Sabía que cuando llegara mi turno, no necesitaría gritar ni señalar a nadie, bastaría con abrirla. Antes de terminar la sesión de la mañana, el juez anunció que la audiencia se reanudaría en la tarde con las pruebas finales. La mujer sonrió al escuchar esas palabras, creyendo que aún tenía la ventaja. Tomó su bolso, saludó a su abogado con una mirada cómplice y salió con paso lento, dejando tras de sí el perfume de quien se cree invencible. Me quedé sentada, observando cómo el público se dispersaba. Mi hijo se giró finalmente, con los ojos húmedos, y me susurró casi sin voz: «No debiste venir, mamá. Esto ya está perdido». Le respondí despacio, sin apartar la mirada del estrado. Nada está perdido cuando la verdad todavía respira. Él no dijo nada más. Bajó la cabeza, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que volvía a confiar en algo. Afuera, el cielo comenzaba a nublarse, como si la tarde supiera que el final de esa historia no se escribiría con lágrimas, sino con justicia. Cuando la audiencia se reanudó por la tarde, el aire del tribunal estaba tan cargado que se podía oler la electricidad del nerviosismo. Nadie hablaba, los asistentes se acomodaban en silencio y hasta el juez parecía más rígido que en la mañana,
con el ceño fruncido y las manos cruzadas sobre el expediente. La mujer se levantó lentamente, saboreando el momento, y pidió permiso para hablar. El juez asintió sin mirarla. Comenzó un discurso que había preparado durante semanas. Fingiendo voz frágil, narró su versión de los hechos como si fuera un guión de tragedia. Contó que había sido humillada, que su matrimonio fue una prisión, que temió por su hija y que la familia de su exmarido la había perseguido. Cada frase caía con la intención de construir una imagen de víctima perfecta, y aunque algunos parecían conmovidos, el ambiente no era el mismo. La presencia de quien había entrado al mediodía había cambiado el tono de la sala. Su abogado pidió permiso para proyectar evidencias. En la pantalla aparecieron fotografías y fragmentos de video donde mi hijo, agotado después de largas jornadas, parecía indiferente o distraído. Según ellos, era prueba de abandono, pero cualquiera con corazón veía otra cosa, un hombre que trabajaba hasta el límite para cumplir con sus deberes. La mujer giraba hacia el público cada cierto tiempo, buscando aprobación, midiendo las reacciones, intentando recuperar la autoridad que había perdido. El juez la escuchaba, aunque su mirada iba y venía entre los documentos y mi rostro. No era odio ni sorpresa, era una tensión que mezclaba respeto y memoria. Sabía quién era yo, y ese conocimiento pesaba más que cualquier argumento en aquella sala. Ella, sin entenderlo, insistía en su papel de mártir, usando lágrimas como armas. Dijo que solo buscaba proteger a su hija de un entorno violento y de una abuela controladora, y cada palabra pronunciada con dulzura era un golpe medido contra nosotros. Después de más de 20 minutos de relato, levantó una carpeta beige y la sostuvo como si fuera un trofeo. Dentro había supuestas conversaciones, capturas de pantalla y mensajes que pretendían probar su historia. Eran copias editadas, fragmentos cortados y audios recortados con precisión quirúrgica. La mayoría en la sala no lo notó, pero yo sí. Había pasado media vida analizando documentos falsos, y reconocí de inmediato la costura. El abogado aprovechó para pedir una medida final, la custodia total y una orden de restricción que me prohibiera acercarme a la niña por su bienestar emocional. Esa frase, tan ensayada, tan fría, fue la chispa que encendió la rabia contenida en mi pecho. No porque me acusaran, sino porque pretendían borrar mi existencia de la vida de esa pequeña, la misma que yo había sostenido en brazos el día que nació, cuando su madre ni siquiera podía mantenerse de pie. El juez frunció el ceño, incómodo. Sabía que lo que estaba oyendo no encajaba con lo que había visto en otros tiempos. Miró su reloj, respiró hondo y me dirigió la palabra por primera vez desde la mañana. Señora, dijo con voz baja, si tiene algo que aportar, este es el momento. Me puse de pie despacio. Las bancas crujieron. Cada mirada se clavó en mí. Caminé hasta el centro sin prisa, con la carpeta de cuero entre las manos, la misma que había dormido años guardando secretos que no eran míos, sino de la verdad. La coloqué sobre la mesa y la abrí. En las primeras hojas no había acusaciones, solo fechas, firmas y recibos. La mujer sonrió, convencida de que mi prueba era débil, pero su sonrisa se fue borrando cuando el juez tomó el primer documento y lo leyó en silencio. Se trataba de un registro bancario con transferencias directas hacia 3 de los testigos que habían declarado en su favor. Luego vino una serie de audios completos, no los fragmentos que ella había presentado. En ellos se oía su voz organizando los testimonios, dictando lo que debían decir y acordando pagos. El juez pidió reproducirlos en altavoz. La sala entera escuchó. Nadie respiró. En la grabación, la mujer explicaba con detalle cómo haría llorar frente al tribunal para ganar tiempo, cómo fingiría temblores para despertar compasión, y hasta qué palabras debía usar la niña. Cuando el audio terminó, el silencio era tan profundo que se podía oír el zumbido del aire acondicionado. El abogado intentó intervenir, pero su voz se quebró. Eso no prueba nada, dijo. El juez lo interrumpió con una mirada que lo obligó a callar. Saqué la segunda parte del expediente. Correos electrónicos autenticados donde se evidenciaba la compra de peritajes falsos. Cada detalle estaba sellado por notaría y verificado por cadena digital. Nadie podía negarlo. Las fechas coincidían, los montos también. En ese momento, la mujer retrocedió un paso, buscó a su abogado con la mirada y murmuró algo que nadie entendió. Sus manos temblaban tanto que los papeles cayeron al suelo. Me quedé quieta, observándola. No había placer en mi rostro,
Solo cansancio. No se trataba de ganar, sino de terminar con años de manipulación y devolverle a la niña el derecho de conocer la verdad. El juez pidió una pausa breve para analizar la nueva evidencia. Durante esos minutos, mi hijo permaneció inmóvil, con los ojos cerrados, como si temiera que todo fuera un sueño que podría desvanecerse si respiraba demasiado fuerte. Me acerqué y apoyé la mano sobre su hombro. No dije nada. No hacía falta. Cuando el juez regresó, su voz sonó firme y contenida. Anunció que la audiencia continuaría, pero que las pruebas presentadas requerían una verificación inmediata por la fiscalía, lo que significaba que la mujer y su abogado quedaban bajo investigación preliminar por perjurio y manipulación procesal. Un murmullo recorrió la sala. Nadie se atrevía a hablar demasiado alto. La mujer intentó decir algo, pero su voz ya no tenía fuerza. Por primera vez, parecía pequeña, humana, vulnerable, sin maquillaje ni discurso. Bajó la cabeza, y con ese gesto se desmoronó todo su imperio de mentiras. Mientras el juez cerraba el expediente, el sonido seco del martillo marcó el fin de una era. No la mía. La suya. Porque cuando la verdad llega, no grita, solo entra despacio, y se queda para siempre. Nadie olvidará el sonido que hizo aquella sala cuando la verdad se reveló por completo, un sonido seco y profundo, mezcla de sorpresa, culpa y alivio, como si el aire mismo hubiera decidido purificar lo que llevaba demasiado tiempo contaminado. El juez, todavía con el martillo en la mano, guardó silencio durante varios segundos antes de hablar. La tensión era tan densa que cualquiera podría haber sentido su peso sobre los hombros. La mujer, que hasta unas horas antes parecía invencible, ahora estaba sentada con la mirada fija en la mesa, el maquillaje desdibujado, los dedos entrelazados intentando sostener la compostura que ya no tenía, mientras su abogado buscaba en los papeles una explicación que no existía. Cuando el juez ordenó reproducir nuevamente los audios, esta vez en secuencia completa, nadie protestó. En la grabación, su voz sonaba distinta, arrogante, fría, calculadora, sin el temblor artificial que usaba en el tribunal. Hablaba con precisión sobre cómo manipular testigos, sobre el monto de cada soborno, sobre qué frases debían pronunciar los supuestos peritos para dar credibilidad al montaje. Cada palabra se volvía un eco de sí misma, y la sala escuchaba atónita el contraste entre aquella mujer que lloraba frente al juez y la estratega que negociaba detrás de las sombras. Cuando el último audio terminó, el silencio fue absoluto. Nadie respiraba. El juez cerró los ojos por un instante, como si necesitara procesar el peso moral de lo que acababa de escuchar. Mi hijo bajó la cabeza, las manos le temblaban, y aunque trataba de contenerse, una lágrima le cayó sobre los dedos. La niña, sentada en la primera fila, observaba sin comprender del todo, pero algo en su intuición le decía que la verdad estaba ganando, y sus ojos buscaron los míos con un brillo que no había visto en años. El abogado intentó hablar, su voz se quebró, balbuceó algo sobre malentendidos y audios editados, pero el juez lo interrumpió con una sola frase. Señor, cada palabra tiene sello de tiempo y trazabilidad. Nadie puede borrar lo que fue dicho. La mujer lo miró con desesperación, luego volvió su rostro hacia mí, como si buscara una salida que ya no existía. En sus ojos había miedo, pero también una súplica muda, el reflejo de alguien que, al verse expuesta, ya no busca justicia sino compasión. Me puse de pie lentamente. El sonido de la silla moviéndose rompió la quietud del ambiente. Caminé hasta el estrado con calma, sin prisa, sin orgullo, solo con la serenidad de quien lleva demasiado tiempo esperando ese instante. El juez me concedió la palabra. No hice un discurso, ni aludí a mi pasado en la fiscalía, ni a los años de sacrificio. Solo hablé lo necesario, con voz firme pero baja, para que cada palabra se quedara flotando entre esas paredes. Durante años se burlaron de mi silencio. Dijeron que era cobardía. Pero el silencio, señor juez, no siempre es miedo. A veces es preparación. No miré a la mujer mientras lo decía. No era necesario. La sala entera entendió. El juez asintió despacio, y con un gesto de la mano me indicó que tomara asiento. En ese momento, el público rompió la inmovilidad. Se escucharon murmullos, respiraciones agitadas, algún sollozo aislado. Nadie estaba seguro de qué sentir, pero todos sabían que algo irreversible había ocurrido. El juez anunció que la decisión se dictaría de inmediato. El golpe del martillo resonó 3 veces.
La sentencia fue leída con tono grave y preciso. Se revocaban todas las medidas previas, la custodia volvía a mi hijo, los bienes quedaban bajo su nombre, y se ordenaba una investigación formal contra la mujer y su abogado por falsificación de documentos, manipulación de testigos y perjurio. Cada palabra del fallo caía como una piedra en el agua, generando ondas de reacción entre los presentes. La mujer se levantó, temblando, tratando de hablar, pero el juez la interrumpió con una sola mirada. Intentó acercarse a su hija, pero la niña se escondió detrás de su padre. Fue entonces cuando todo el teatro se derrumbó definitivamente. Mi hijo se giró hacia mí. No hubo palabras, solo ese gesto leve, casi imperceptible, que dice más que cualquier frase, un agradecimiento que no buscaba aplausos, sino perdón por los años en que dudó. Le acaricié la mejilla y, por primera vez en mucho tiempo, pude verlo libre. El abogado de la contraparte recogió sus cosas en silencio. Algunos periodistas que asistían al juicio ya escribían frenéticamente, conscientes de que presenciaban un caso inusual, una mujer que había manipulado el sistema enfrentando su propia trampa bajo la mirada de quien alguna vez fue su mentora en la ley. El juez pidió a todos que permanecieran en sus lugares hasta concluir el acta. Mientras escribía la resolución final, el sonido de las teclas llenó el espacio, marcando un ritmo lento, casi solemne, como si la historia misma se estuviera grabando en piedra. La mujer seguía en su asiento, con la mirada perdida, moviendo los labios sin emitir sonido alguno. Tal vez rezaba, o tal vez solo contaba los segundos para despertar de una pesadilla que ella misma había diseñado. Cuando el juez finalmente levantó la sesión, nadie se movió. Parecía que nadie quería romper ese silencio. Me acerqué a mi hijo y, con voz tranquila, le dije que no guardara rencor, que las heridas sanan cuando se deja de alimentar el odio. Él asintió, sin hablar, y levantó a la niña en brazos. La pequeña lo abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en su cuello. Fue el abrazo más largo y más limpio que presencié en mi vida. La mujer observó aquella escena desde lejos, intentando contener las lágrimas. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino de impotencia. En ese instante comprendió que no había perdido por mis pruebas, sino por su propia soberbia. No hay justicia más dura que aquella que te obliga a mirarte sin máscaras. Cuando salimos del tribunal, la prensa intentó acercarse, pero el juez ordenó respeto. Caminamos despacio, sin mirar atrás. Afuera, el sol comenzaba a caer, y la ciudad tenía ese brillo dorado que anuncia el cierre de las tormentas. Sentí el viento frío rozar mi cara y, por primera vez en mucho tiempo, respiré sin peso en el pecho. Mientras nos alejábamos, escuché los pasos de la mujer detrás, cada vez más lentos, más débiles. No volví la vista. No por desprecio, sino porque ya no quedaba nada que mirar. Hay derrotas que solo se comprenden en silencio, y el suyo era total. Esa tarde comprendí que la justicia no siempre llega con estruendo, a veces llega despacio, con la misma calma con la que entra la luz por una ventana olvidada. Y cuando llega, no pregunta, solo ilumina. El caos comenzó en silencio, como suele suceder cuando la verdad irrumpe sin pedir permiso. Nadie habló durante los primeros minutos después de la sentencia, pero la tensión en el aire era tan espesa que bastaba mirar alrededor para entender que todo lo que esa mujer había construido con mentiras acababa de desplomarse frente a los ojos de todos. Los murmullos comenzaron en las filas del fondo, luego se extendieron como una corriente eléctrica. Abogados que se miraban entre sí, reporteros enviando mensajes apresurados, guardias intentando mantener el orden mientras las cámaras se encendían con destellos discretos. El juez abandonó la sala sin mirar atrás, y en ese gesto se notó la carga moral de lo vivido. Había dictado cientos de sentencias, pero ninguna con tanto peso emocional. Su figura se perdió tras la puerta de madera, dejando a todos suspendidos en una mezcla de respeto y desconcierto. El secretario continuó registrando cada palabra en el acta final, y el sonido de las teclas era lo único que rompía el silencio que cubría la sala como un manto pesado. La mujer seguía inmóvil, los codos apoyados en la mesa, los dedos entrelazados, la mirada vacía. De vez en cuando intentaba incorporarse, pero sus piernas no respondían. Su abogado le susurraba algo al oído, aunque ya era inútil, las pruebas la habían desnudado ante todos, y cualquier argumento era apenas un eco dentro de un abismo. En su rostro quedaban rastros de maquillaje mezclado con lágrimas, una máscara deshecha que mostraba no solo el miedo de haber perdido,
sino la vergüenza de saberse descubierta. Los guardias se acercaron con discreción, no para detenerla aún, sino para acompañarla fuera del recinto hasta que se definieran las medidas cautelares. Nadie se atrevió a insultarla ni a compadecerla. Era como si todos comprendieran que aquel espectáculo no necesitaba más palabras. La justicia había hablado, y lo había hecho con una claridad que dolía. Mientras tanto, mi hijo permanecía de pie junto a la niña, sin entender del todo cómo era posible que la pesadilla hubiera terminado. Le temblaban las manos, pero no de miedo, sino de alivio. La abrazó con tanta fuerza que la pequeña comenzó a llorar, esta vez sin miedo, sin confusión, como si sus lágrimas fueran la forma más pura de limpiar el pasado. Me quedé observándolos desde unos metros, sintiendo que, después de tanto tiempo, el silencio que había cargado sobre mis hombros se transformaba en algo distinto: paz. Algunos de los presentes se acercaron con cautela, con ese respeto que nace cuando alguien presencia algo más grande que una victoria. Un reportero me preguntó si tenía alguna declaración, pero solo le respondí con un gesto leve y una frase que salió sin esfuerzo. No hay nada que decir cuando la verdad ya habló. Afuera, el cielo había cambiado. Una llovizna ligera caía sobre los escalones del tribunal, haciendo brillar las baldosas como espejos rotos. Caminamos despacio hacia la salida, evitando las cámaras, sintiendo el aire fresco rozar la piel después de un encierro demasiado largo. Cada paso era una liberación. Detrás de nosotros, los ecos del caos seguían resonando, la esnuera intentando explicar lo inexplicable, el abogado discutiendo con los oficiales, los flashes atrapando rostros confundidos y gestos de incredulidad. Nada de eso me interesaba ya. Había aprendido que las ruinas ajenas no traen consuelo, solo recordatorios de lo que nunca debe repetirse. Mi hijo me tomó de la mano antes de cruzar la puerta. Por un momento, volví a ver en él al niño que un día defendí de todo y de todos, y entendí que la vida, incluso después de tanto dolor, siempre ofrece una segunda oportunidad a quienes deciden mantenerse firmes. La niña miró hacia atrás una última vez, y sus ojos se encontraron con los de su madre. Ninguna habló, pero entre ellas se dibujó un silencio que dolió más que cualquier palabra, el reconocimiento de una pérdida que ya no se podía revertir. La mujer fue escoltada hacia un pasillo lateral. No gritó, no protestó, no pidió perdón. Solo bajó la cabeza y desapareció entre los pasillos del tribunal, arrastrando consigo el sonido de sus propios pasos como una confesión muda. Cuando la puerta exterior se cerró, el viento entró con fuerza, levantando papeles, agitando cortinas, disipando los restos del aire cargado que había quedado dentro. Sentí que algo profundo se había limpiado, no solo en nosotros, sino en ese lugar donde tantas veces la mentira se disfraza de verdad. Esa noche, mientras regresábamos a casa, nadie habló durante el trayecto. La niña se quedó dormida en el asiento trasero, y mi hijo, con una mirada tranquila, condujo sin prisa, dejando que la lluvia golpeara suavemente el parabrisas. Afuera, las luces de la ciudad parecían más limpias, más vivas, como si también ellas hubieran estado esperando ese momento para brillar sin miedo. No pensé en venganza ni en castigo, solo en descanso. Hay verdades que no destruyen, sino que devuelven el equilibrio al mundo. Y esa tarde, dentro de aquel tribunal, la justicia dejó de ser un concepto abstracto para convertirse en algo tangible, tan real como la respiración que por fin podía tomar sin culpa. La tarde cayó con esa calma que engaña, cuando la ciudad baja el tono y el sol se retira despacio, y mientras mi hijo guardaba en un cajón los documentos que ya no dolían, la niña jugaba en el pasillo intentando hacer volar una cuerda, y yo servía café sin prisa, respirando el aroma que llenaba la casa como un recordatorio de que la paz también necesita rituales sencillos. Parecía que todo había encontrado su lugar, pero el silencio, a veces, trae visitas que uno no espera. El timbre sonó a deshora y supe quién era antes de que mi hijo llegara a la puerta. Lo detuve con la mirada y asentí. Ciertas conversaciones deben ocurrir para que las heridas cierren sin envenenarse. Ella apareció sin maquillaje, con los ojos hinchados y las manos vacías, tan distinta de la mujer altiva que enfrentamos en el tribunal que por un instante dudé si era la misma. No saludó, solo buscó a su hija con la mirada. Pidió hablar a solas con la niña, usando esa voz dulce que antes abría todas las puertas, pero la llave ya no encajaba. La pequeña se escondió detrás de su padre, con timidez limpia y sin odio. Entonces me miró a mí, dijo que había cometido errores, que el miedo la llevó a mentir,
que todo se salió de control y que actuó por amor. Escuché sin interrumpir. El amor no se demuestra con discursos sino con presencia, y ella había faltado demasiado. Respondí con calma. Le dije que la casa estaba abierta para quien quiera cuidar, no para quien busque escenario. Que la niña no necesitaba héroes sino constancia, que el amor no se mide con lágrimas sino con días cumplidos, horarios respetados y verdades sostenidas. En sus ojos vi cómo el ruego se convertía en rigidez. Lanzó una amenaza velada, prometió apelar, insinuó influencias, como si todavía pudiera torcer el destino. Fue mi hijo quien habló entonces, sin ira, con una serenidad nueva. Le explicó que no impediría el vínculo siempre que lo hiciera bien, con terapia, visitas pactadas, sin manipulaciones ni teatros. Su tono era firme y limpio, el de alguien que por fin aprendió a poner límites. La mujer bajó la cabeza y pidió que no la humilláramos más. Dijo que lo único que le quedaba era su versión. Y comprendí que todavía no entendía. Las versiones cambian, la verdad no. Le ofrecí un vaso de agua que no aceptó. Prometió colaborar, decir la verdad, mantenerse en silencio ante la prensa si respetábamos su privacidad. Acepté sin dudar. No necesitábamos castigo, solo descanso. Pidió abrazar a su hija. La niña dudó, se acercó despacio y la tocó apenas con los dedos, como quien mide la temperatura antes de entrar al agua. Fue un abrazo breve, sin llanto ni rechazo, un gesto pequeño pero verdadero. Tal vez ahí comenzó algo nuevo, un espacio donde ya no caben mentiras, solo constancia. La acompañamos hasta la puerta. Afuera la noche olía a piso recién lavado, ese olor limpio que obliga a caminar con cuidado para no dejar huellas. Antes de salir, preguntó si alguna vez la odié. Le respondí que no, que el rencor es como una alarma, se enciende para despertar, pero hay que apagarla antes de seguir viviendo. No regresé al tribunal para destruirla, sino para apagar el fuego. Se fue sin mirar atrás. Cerramos la puerta con suavidad. Mi hijo llevó a la niña a dormir, guardó la cuerda en un cajón como si fuera un tesoro, y yo me quedé en la sala escuchando la respiración tranquila de la casa. Comprendí que la ruptura definitiva no suena a vidrio roto, sino a pasos que se alejan con dignidad. Esa noche empezamos una vida sin espectadores, con tareas pegadas en el refrigerador, domingos sencillos y promesas escritas sin dramatismo. La justicia verdadera no terminó con el martillazo del juez. Empezó aquí, en este silencio donde la verdad, por fin, puede quedarse a vivir. Pasaron los meses y la vida, poco a poco, recuperó un ritmo distinto, sin sobresaltos ni visitas imprevistas, con un orden silencioso que se fue instalando en cada rincón de la casa. Las mañanas comenzaron a tener olor a pan recién tostado, las tardes a tarea y risas, y las noches, por fin, a descanso. Nadie volvió a hablar del juicio, ni de los audios, ni de la sala repleta. Todo aquello quedó atrás, como si la memoria hubiese decidido guardar ese capítulo en una caja sellada que solo se abre para recordar lo que cuesta la paz. Mi hijo encontró trabajo en otra ciudad y, por primera vez en años, volvió a sonreír sin esfuerzo. En sus hombros ya no cargaba culpa ni miedo, solo la responsabilidad tranquila de un padre que aprendió a levantarse. La niña creció en calma, volvió a dibujar soles en lugar de tormentas, a reír sin pedir permiso, a dormir sin miedo a los ruidos del pasillo. A veces, cuando la miro correr por el jardín, pienso que la justicia verdadera no fue el fallo del juez, sino esa libertad pequeña y luminosa que ella lleva en los pasos. La mujer, su madre, cumple con las visitas acordadas. Llega puntual, habla poco y evita los dramas. Ha cambiado, o al menos intenta hacerlo. A veces la veo caminar hasta la esquina con la niña tomada de la mano, y aunque ya no confío en su voz, algo en su gesto me hace creer que entendió la lección que la vida suele repetir con dureza. Todo poder que se sostiene en el engaño termina cayendo, y cuando cae, no deja ruina ajena sino el propio espejo. Nadie la odia. Simplemente aprendimos a no dejarla entrar sin aviso, ni al corazón ni a la casa. Yo regresé a mis rutinas antiguas, a los libros que había dejado a la mitad, a las plantas del patio que sobrevivieron a los inviernos, al sonido del reloj marcando el paso de los días sin sobresaltos. A veces me invitan a hablar sobre justicia y prefiero guardar silencio, porque hay verdades que solo se comprenden desde la distancia, cuando las heridas cicatrizan y dejan su mapa en la piel. No volví a trabajar en tribunales, pero cada vez que escucho una historia donde alguien es humillado por mentiras,
Recuerdo aquella carpeta de cuero y me reafirmo en la única certeza que me sostiene. La verdad puede tardar, pero nunca se pierde, solo espera el momento justo para mostrarse. Una tarde, mientras ordenaba papeles viejos, encontré la copia de la sentencia. Leí las primeras líneas y volví a sentir ese escalofrío de justicia que no se celebra, solo se agradece. Guardé el documento en una caja de metal junto con unas fotografías de la niña, una carta sin enviar y una hoja en blanco. En la tapa escribí una sola palabra: equilibrio. Porque eso era lo que buscábamos desde el principio, y a veces tarda años en llegar. Esa noche encendí una vela en el patio, no como símbolo de triunfo sino de cierre. Miré el cielo y pensé que todos los finales verdaderos se parecen a eso, una luz pequeña resistiendo en la oscuridad, suficiente para recordar que incluso después del daño, la vida sigue. Hoy, cuando alguien me pregunta qué pasó con aquella historia, solo respondo que terminó como debía, sin venganza, sin aplausos, sin gritos. La justicia no se mide por castigos, sino por la paz que deja cuando todo termina. Y en esta casa, esa paz volvió a tener nombre, olor y rostro. Cada vez que la niña corre hacia mí con un dibujo en la mano, siento que todo valió la pena. En sus trazos torcidos y sus colores sin miedo hay una verdad más limpia que cualquier sentencia. La inocencia, cuando se protege a tiempo, siempre encuentra el camino de regreso. Dale me gusta si esta historia tocó tu corazón. Comenta qué parte te conmovió más y suscríbete para no perder los próximos relatos donde la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra su camino.